La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. El día de hoy vienen a invitarnos y además les agradecemos infinitamente a una interesante, muy interesante conferencia que se va a llevar a cabo precisamente aquí en, usted sabe, en el Museo de Historia en Querétaro, en la calle de Corregidora Sur número 3, en el Centro Histórico de Querétaro, en un tema que, mire, se lo voy a decir de esa manera para que lo vayamos comprendiendo. Es un atlas de 2000 años, estrategias de supervivencia entre los cazadores recolectores del semidesierto queretano, que dictarán justamente los maestros, investigadores, arqueólogos, Carlos Viramontes Ansúrez, doctor en antropología, Eduardo Medina Villalobos y la maestra Claudia Jiménez Mu, justamente sobre este importante tema que se vuelve relevante para conocer los detalles de lo que realmente es la historia de nuestro país. Estamos viendo la imagen a través de Radar TV Canal 71, pero saludo con muchísimo gusto al doctor Carlos Viramontes Ansúrez, que nos hace favor hoy de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, eres además integrante del equipo del cuerpo académico de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Querétaro, y qué bueno, le preguntaba, un atlatl, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y perdón la ignorancia, y se lo pregunto además también con la intención de que usted nos platique un poquito esto, qué significa para lo que tiene que ver con el contexto de la historia de Querétaro, del Querétaro que no sabemos y que no conocemos, doctor. Sí, claro. Un atlas es un arma ofensiva, pero también es un instrumento para la caza, para la recolección. Es muy importante este hallazgo que se realizó el año pasado apenas en un lugar que se llama la Cueva del Tesoro, en Cadereyta. Y digo que es muy importante porque este tipo de armas en realidad se conocen en todo el mundo. Los ejemplos más antiguos tendrán 20,000 años, poco más o menos, lo que nos habla del ingenio, pues ya del género humano en aquel entonces, porque sí, claro, esta arma funciona como una serie de palancas que lo que hace es aumentar la velocidad y la distancia y la fuerza con la que se puede lanzar un proyectil. Es un instrumento que pudiera servir para la caza, y también para la agricultura, la recolección específicamente, pero también como un arma. Como un arma para la pesca. Lo interesante de esta, bueno, hay muchas cosas interesantes. Ajá, sí, Uno de ellos es que se empezaron a utilizar, como digo, hace 15, 20,000 años en Europa. Después se difundieron por casi todo el mundo, excepto en África y en la Antártida no se han encontrado, pero sí en Asia, en toda América, en Australia. Y es un arma, es una herramienta de cacería y de pesca que todavía en la década de los 60 se utilizaba en el lago de Pátzcuaro, por ejemplo. Este siglo. En este siglo. En el siglo XX, siglo XXI, siglo XXI, digamos. Así es. O sea que el arco y la flecha, por ejemplo, se dejaron de usar hace mucho tiempo. Pero este todavía se empleaba. Se empleaba, y que además forma parte de lo que tiene que ver con un momento histórico muy importante que debió haber ocurrido en esta zona del semidesierto queretano, doctor. Así es. Los atlas en México se han documentado principalmente en arte rupestre, en Nuevo León, en Coahuila, pero un atlas de madera como este solo se han encontrado, más o menos, este está completo. Ajá. Y se han encontrado otros dos parecidos en Morelos, y son los únicos. De hecho, la morfología de este es prácticamente única en el mundo. Y como estos solo existen, no más si no mal recuerdo, 60 en todo el mundo. ¿Y cuál es la razón que sea de madera a diferencia de los que se han encontrado en otras partes del mundo? Sí, el hecho de que sea de madera y que se haya conservado es que la madera normalmente se pudre y no permanece en el sitio claro, ¿no? Se desintegra, digamos, ¿no? Efectivamente. Y más después de 2000 años. Efectivamente, ¿no? Haberlo encontrado intacto, tal como lo dejó la persona, no sabemos si era un cazador o se dejó como una ofrenda, no sabemos. Estaba a 200 metros adentro de la cueva. Para eso tuvieron que usar un tipo de antorcha muy, muy especial. En fin, toda una problemática muy interesante alrededor de este. Pero de alguien que debió haber estado aquí en esta zona hace 2000 años. Efectivamente, cazando, recolectando,
empleando una de las tantas estrategias de los cazadores recolectores en Querétaro. Ustedes han desarrollado estos estudios en la Cueva del Tesoro, como usted le llama, allá en el municipio de Cadereyta. Este Atlatl está, ¿dónde lo podemos conocer? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Está disponible? ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo llegó? ¿Cómo está ya entre lo que hoy podemos, además, apreciar de la historia de Querétaro, doctor? Claro, en abril del año pasado, un grupo de espeleólogos de la Asociación Queretana de Espeleología estaba haciendo topografía de esta cueva, que es una cueva que tiene casi 6 kilómetros de profundidad, parece que es una de las más profundas de Querétaro, por lo menos, de México. Sí, doctor. Y en una pequeña galería a 200 metros de profundidad encontraron estos artefactos, estos instrumentos. Y bueno, ellos dieron aviso al instituto, se dieron cuenta de la importancia del hallazgo y dieron aviso al instituto, y nosotros fuimos y empleando técnicas de medio escalada, claro, ¿no? Con cuerdas y todo. Sí, claro. Pudimos acceder, lo bajamos, lo llevamos a restauración y hoy día se puede apreciar en el Museo Regional de Querétaro. Se incorporó a la sala de cazadores recolectores de este museo. Sí, qué interesante. ¿Y es el único vestigio que por lo menos con estas mismas características se ha encontrado en México o en América Latina? Es único en el mundo. Con las características, la morfología que tiene. Maravilla. Sí, se encontraron, como decía, otros dos en el estado de Morelos. Están incompletos, lamentablemente, y parece que se encontraron un poquito fuera de contexto. Sí, claro. En cambio, se encontró tal y como lo dejaron hace 2000 años. Entonces, eso es lo relevante de este hallazgo. Los dardos, que a diferencia de otros dardos, estos no tienen una punta de proyectil de roca, de obsidiana, de piedra, sino fue endurecida al fuego. Y se encontró junto con con dos dardos y con dos lanzas de entre 1,70 m de largo más o menos, también todo de madera. Entonces eso es lo interesante de este hallazgo, es, digamos, todo el bagaje para la cacería de una persona que vivió aquí en Querétaro hace 2000 años. Hace 2000 años, y que teníamos conocimiento de esto antes de. Usted dice, fueron espeleólogos que de repente haciendo una serie de estudios e investigaciones ahí en la Cueva del Tesoro lograron este hallazgo, pero ¿teníamos nosotros algún otro precedente de esta naturaleza, doctor? No, sabemos que se utilizaron atlas en San Luis Potosí por el arte rupestre. Allí hay personajes utilizando estos artefactos. Y sabíamos que se utilizaron entre los mexicas, por ejemplo, principalmente como ofrendas. Y la imagen que pasaron hace un momento es la imagen de un personaje muy importante que se llamó Ocho Venado en Oaxaca, un gobernante. ¿Ese que estamos viendo ahora? Efectivamente, que está usando ese. Ocho Venado. Ocho Venado fue un guerrero de la Mixteca oaxaqueña. Se narra en el Códice Colombino Becker toda su historia, todas sus hazañas, y es muy interesante porque ahí lo está utilizando como un arma de guerra. ¿Esa pintura dónde está? Está, si no me equivoco, en el Museo Smithsoniano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y este atlas justamente es esa arma, esa herramienta que lleva en esta representación, obviamente, en esta imagen que estamos viendo a través de Radar TV Canal 71. ¿Qué hace ahí el Instituto Nacional de Antropología e Historia para resguardar, para cuidar, para proteger y al mismo tiempo para que sea accesible para las y los ciudadanos, doctor? Claro, lo primero que hicimos fue llevarlo al área de restauración para que valoraran las condiciones, ¿no? Afortunadamente el resultado del estudio que se hizo es que estaba en excelentes condiciones. Entonces lo siguiente fue investigar de qué se trata, porque si nada más lo exponemos sin tener todo este contexto, bueno... La historia, reconstruir esa historia. Efectivamente. Uno de esos es fecharlo. O sea, sí, es muy importante porque el atlas, como le digo, se usó durante miles y miles de años, ¿no? Sí. Podía ser de hace, no sé, 100 años o podía ser de hace 500 años o 300 años, pero 2000. Efectivamente lo fechamos y resultó que a 2000, lo cual fue una gran sorpresa. Entonces ya podemos decir que también en Querétaro, no solo en San Luis o en Nuevo León, en Querétaro. O en Morelos, como decía también usted.
La diferencia es que aquí lo tenemos, digamos, el arma, y en otros lugares tienen representaciones en arte rupestre, Sí, claro. solamente no tienen el arma. Sí, que a eso iba, ¿no? Porque está el arma y dónde la podemos ver, dónde la podemos apreciar, que es parte justamente de la historia que de repente, y perdón la ignorancia, doctor, estoy platicando con el doctor Carlos Miramontes Ansúrez, es doctor en antropología, es arqueólogo también en su formación profesional, para que nosotros podamos conocer esta otra parte de la historia, además de la conferencia a la que nos invita para el día de hoy, doctor. Claro, se puede ver en el Museo Regional de Querétaro. Ajá. De hecho, hasta donde tengo entendido, es el único atlas en México que está en exposición y que pertenece a sociedades de cazadores recolectores. Cazadores. Sí. O sea, la teoría sigue siendo que eran cazadores, no guerreros. ¿No guerreros? Es que eran todo. O sea, por momentos, dependiendo de las condiciones, tenían que enfrentarse con otros grupos, pero vivían básicamente de la caza y de la recolección. Me dice don Víctor Suárez, felicidades al doctor también por su trabajo, por su estudio, por su tiempo que ha dado a conocer estos descubrimientos importantes para Querétaro. ¿Qué hace el gobierno? ¿Cómo le hace a conocer justamente a las y los ciudadanos en Querétaro, pero también a los turistas? ¿Qué le contestamos, doctor? Sí, bueno, precisamente estamos en este ciclo de conferencias, invitando a la gente para que lo conozca. No solo lo que vamos a contar alrededor del Atlas, sino que vean el arma, Sí. que vean los dardos y que vean de qué estamos hablando. Eso se va a quedar en la sala permanente, no se va a retirar. Correcto. Y bueno, acabamos de publicar un pequeño artículo en el diario, dando a conocer las características generales, y ahorita nos estamos enfocando en publicar un artículo mucho más amplio para la revista Arqueología Mexicana. En el diario, cuando me dice el diario, es el diario... El diario de Querétaro. De Querétaro, el diario Así de es. Querétaro, que dirige mi amigo Mario León Leiva. A ver, y luego, entonces, es la conferencia de prensa hoy a las 8 de la noche. Entiendo que la maestra, la doctora Claudia Jiménez Mu, también es una gran conocedora y amante, pues, de este tipo de temas, además del doctor Eduardo Medina Villalobos, que también estarán en esta misma conferencia tratando de platicar la parte de esta historia, doctor. Sí, la conferencia va a ser a las 6 de la tarde. A las 6 Sí, de la tarde. 6 de la tarde. ¿En dónde? En el Museo Regional de Querétaro. Y bueno, sí, efectivamente va a estar los arqueólogos Jesús Medina, Claudia Jiménez, unos grandes arqueólogos jóvenes ellos, ¿no? Sí. Pues platicando, compartiendo lo que hemos investigado sobre este tema particular. Es a las 6 de la tarde, dije a las 8, sí, ya me corrigieron también ahí, a las 6 de la tarde, en el Museo de Arte de Querétaro. Museo Regional. Museo Museo Regional. Regional en Corregidora 3. Corregidora 3, ¿el acceso tiene algún costo? No es entrada libre. Y ahí vamos a poder conocer, ver, mirar de cerquita ese Atlas. Si llegamos un poco temprano, podemos pasar directamente a la sala de arqueología. Ok. Y después ya se pasa al auditorio para escuchar la conferencia. Correcto, y entonces, pues bueno, es para toda la familia. Efectivamente, sí, la idea es que lo conozca todo el público. No, en este momento no nos interesa, digamos, hablar a nuestros pares, a otros arqueólogos, Claro. ¿no? Sino más bien que el público conozca esta parte de la historia antigua de Querétaro. Me dice Alan Hernández, hay un lugar que se conoce como Los Pilones, en la zona de las cuevas, en el municipio de Colón, aquí en Querétaro. Ahí existen pinturas rupestres y se han encontrado también vestigios de varios cientos de años. Valdría la pena dar a conocer también estos lugares, estos sitios, estos hallazgos, donde además se presume que fue zona acuática en otros momentos, en otros tiempos. Sí, efectivamente, nosotros ya dimos a conocer el arte rupestre de los pilones, Sí. en uno de los libros que hemos publicado, que se llama El lenguaje de los símbolos. Ok. Y allí viene, las fotografías, los dibujos, la interpretación maravilla. sobre este lugar, los pilones, que además es un lugar muy hermoso. Lamentablemente está muy grafiteada todo el acceso. Está maltratada. Está ¿No el maltratada. INAH interviene para resguardar, cuidar esas cosas? Hasta donde es posible, sí hablamos con los ejidatarios, pero pues eventualmente se requeriría allí un guardia permanente. Quienes realmente cuidan el patrimonio, pues es la gente. Son las ¿No es comunidades. un patrimonio de las y los mexicanos? Por supuesto que sí, por supuesto, pero a veces y reconocemos la necesidad de las comunidades, pues de tener un recurso adicional vía turismo, pero esto hay que hacerlo con un modelo de gestión muy claro. Ok. A veces, pues algunas comunidades, digamos, tienen una iniciativa
Sí. no se acercan con nosotros y cuando nosotros llegamos, pues ya a veces el daño ya está, Caray. ya está hecho. Caray, que es parte justamente de las grandes responsabilidades que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En días pasados tuvimos oportunidad de platicar con Diego Prieto, que ahora es director a nivel nacional, fue ratificado por la doctora Sheinbaum Pardo, y bueno, como pues uno de los principios fundamentales del Centro INA Querétaro para servir a este desarrollo de la historia y también a esta identidad de los pueblos, que resulta fundamental, doctor, ¿no? Y bueno, pues ojalá que se logre con esta conferencia a la que nos invitan para el día de hoy a las 6 de la tarde, 8 de octubre a las 6 de la tarde en Corregidora Sur número 3, en el Centro Histórico Santiago de Querétaro. La entrada es libre para que usted pueda conocer un atlas de 2000 años. Además hablarán justamente en esta conferencia de las estrategias de supervivencia entre los cazadores, recolectores del semidesierto queretano, que sin duda alguna, si a usted le gusta, le interesa, tiene alguna idea de lo que tiene que ver con estos momentos históricos importantes para Querétaro, pues esta es una gran oportunidad a la que nos invita, y le agradezco mucho al doctor Carlos Viramontes Ansúrez que hoy nos haya hecho favor de platicar con la audiencia de Radar News. ¿Cómo terminamos para hacer esta invitación de mejor manera desde la perspectiva de usted, doctor? Sí, me gustaría abordar la pregunta sobre la conservación. Ajá. Una de las cosas que nos interesa mucho es la concientización, que la gente pueda valorar a través del conocimiento de la gran riqueza arqueológica que tenemos, Sí. valorarlo para conservarlo. Solo podemos conservar lo que valoramos. Y en este caso el arte rupestre o el atlas es un patrimonio muy susceptible al deterioro. Si no lo conservamos nosotros, y cuando digo nosotros somos Sí. los mexicanos, los queretanos, Sí. la gente cadereyta, de Colón, de donde sea, ¿no? Sí. Si no conservamos nosotros, no hay institución en el mundo que pueda conservarlos. Nosotros podemos asesorar, podemos guiar, pero tenemos más de 4.400 sitios de arte rupestre en México y aproximadamente unos 50 y tantos mil sitios arqueológicos. Es claro que no es posible tener un guardia en cada sitio. Sí, claro. Entonces tenemos que ser nosotros los mexicanos los que valoremos este gran patrimonio que es de México y del mundo. Valorarlo, conocerlo, quererlo, apreciarlo y al mismo tiempo también respetarlo, lo que fue su propia dimensión en el tiempo. 2000 años de historia, se dice fácil, doctor, pero es parte justamente de todo lo que puede estar detrás, que ya cuando esté el artículo que usted dice más a detalle, podremos conocer seguramente, doctor. Así es, porque estos grupos tienen 9.000 años en el estado. Y esta es parte de esa tradición de 9.000 años que todavía se conservaba hasta el siglo XVIII. Que no sabemos, que no conocemos, doctor. Se conoce poco Muy porque poco. muy pocos arqueólogos nos dedicamos al estudio. Bueno, en Querétaro ya somos solo 5 arqueólogos. Y muy poco nos dedicamos al estudio de los cazadores recolectores. Doctor, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana en punto. Gracias por su compañía. Hacemos una pausa. Gracias por la invitación y que no sea la última, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación y saludos a su auditorio. Gracias, como siempre, es el doctor Carlos Viramontes Ansúrez del Centro INA Querétaro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para invitarnos a esta importante conferencia el día de hoy a las 6 de la tarde. Hacemos una pausa comercial. De regreso voy a platicar aquí con Pablo.